2021. Si me permiten hacer la exposición y al final podemos tener una sesión de interacción sobre algunas preguntas, algunos comentarios que ustedes deseen hacer sobre las modificaciones fiscales que vamos a revisar el día de hoy. Finalmente, no le podemos llamar reforma fiscal porque una reforma fiscal implica cambios de estructura. Y en este año 2021, lo único que tenemos son modificaciones a diversas disposiciones fiscales, pero no es una reforma, son modificaciones. Si nosotros quisiéramos ver el panorama completo, tendríamos esto. Por un lado, en la Ley de Ingresos de la Federación permanecen los beneficios fiscales iguales, en los mismos términos que en el ejercicio 2020. Ahorita los vamos a platicar cuáles son. En la ley de IVA hay algunos cambios para plataformas digitales. La ley de IEPS se encuentra sin cambios. No hay un solo cambio en la ley de IEPS. Hubo una propuesta para establecer una cuota compensatoria al IEPS de tal manera que los ingresos de la federación no se vieran afectados cuando el precio de la gasolina fuera más bajo. Si el precio de la gasolina bajaba, se incrementaba esta cuota y entonces el recurso que recibiría la federación no se vería tan afectado por la disminución del precio de la gasolina. Sin embargo, esta iniciativa no pasó. En cuestión de Código Fiscal de la Federación, son los cambios más fuertes. Hay mayores atribuciones a la autoridad en cuanto a gestión de riesgo, facultades de comprobación, inicio de querellas por delitos fiscales y mayores instrumentos de control. Ya estamos acostumbrados a que año con año se fortalece más la capacidad de la autoridad fiscalizadora. En cuanto a ISR, podemos encontrar modificaciones importantes para los no contribuyentes y también se modifican algunas cuestiones en cuanto a plataformas digitales. Vamos a comenzar platicando sobre los indicadores financieros. Se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.6%, una inflación del 3%, una tasa de interés del Banco de México más pequeña con relación a la del año 2020, una tasa de interés del 4%, y un tipo de cambio promedio de 22.10 pesos por dólar. Y aquí, hablando de la inflación, no es una reforma fiscal, no es una modificación fiscal, sino atendiendo a lo que señala el Código Fiscal de la Federación, como en 2020 el acumulado de la inflación alcanzó un 10%, entonces es tiempo de actualizar la tarifa de ISR. Recordemos que cuando la inflación acumulada alcanza un 10%, la tarifa de ISR se tiene que actualizar. Esa tarifa para 2021 todavía no está publicada la tarifa oficial. Aquí encontramos una noticia en donde esta página hace una estimación de la tarifa. No es la tarifa oficial, insisto. Ellos estiman, con base a la inflación, en cuánto quedarían los diferentes renglones de ISR. Recordemos que se actualizaría el límite inferior, el límite superior y la cuota fija. Esas tres columnas actualizadas, esta página estima que queden de esta manera. ¿Cuál sería la repercusión para una persona física? Bueno, sería una disminución en el ISR a cargo, porque si bien la cuota fija se incrementa, vemos aquí que la cuota fija con relación a la del año pasado se incrementa, podría caer en un renglón de la tarifa más pequeño y por lo tanto el ISR a cargo también sería más pequeño. No es una reforma, es simplemente el reconocimiento de los efectos de la inflación en la tarifa del ISR. Bien, entonces, en lo general, vemos que no se crean nuevos impuestos, pero se le dan más atribuciones a la autoridad fiscal con la finalidad de combatir la evasión y la elusión fiscal. Básicamente, las reformas, bueno, las modificaciones
la ley que sufrió más modificaciones no es la ley de ISR, no es IVA, es Código Fiscal de la Federación. Vamos a estudiar primero los cambios en la ley de ingresos. La tasa de recargos permanece constante, sigue sin cambios. Recordemos que hace 2 años se modificó. Actualmente va a continuar siendo la tasa de recargos de 1.47 por mora y de 0.98 por prórroga. La tasa de recargos igual. En cuanto al artículo 15, permanece también la reducción de multa por infracciones distintas a las de pago. Permanece sin cambios. Así también los estímulos fiscales. Continúan los mismos estímulos fiscales que estuvieron vigentes durante 2020. La posibilidad de acreditar IEPS por diésel, biodiesel, sus mezclas en uso de maquinaria, acreditamiento de IEPS por diésel como combustible en uso de actividades de transporte para los transportistas. Así también para este tipo de contribuyentes, la posibilidad de acreditar el 50% de las casetas contra su ISR. También así, acreditar el IEPS por consumo de combustibles fósiles en procesos productivos, el acreditamiento de derecho especial sobre minería para los mineros con ingresos menores a 50 millones de pesos, y el estímulo que se creó en 2020 para las librerías de una deducción adicional de 8% por la adquisición de libros, periódicos y revistas. Este estímulo se pretendía eliminar para 2021, finalmente continúa en 2021. Vemos entonces que los estímulos de la ley de ingresos son idénticos que los que estuvieron vigentes durante 2020. No hay cambio. Así también permanece constante la exención del derecho de trámite aduanero por la importación de gas natural. La modificación, algo que sí se modificó, es el artículo 21, la retención de intereses, la tasa de retención de intereses. Para 2020, los intereses que se pagara a través del sistema financiero iban a retener, bueno, más bien están reteniendo 1.45%. Se disminuye esa tasa de retención y queda en 0.97%. Muchas veces nosotros vemos en los estados de cuenta de nuestros clientes intereses ganados, 8 pesos. ISR retenido por intereses ganados, 8 pesos. Y podemos pensar, oye, ¿por qué nos están reteniendo la totalidad del interés que me pagan si la tasa de retención para 2020 es de 1.45? Porque recordemos que esa tasa de retención no es sobre el interés pagado. Esa tasa de retención se aplica sobre el capital que genera esos intereses. Por eso es que puede llegar el caso en que la retención sea mayor al interés pagado. Por lo tanto, se retiene la totalidad del interés pagado. Pero para 2021, esa tasa se disminuye a 0.97. Constantemente había estado subiendo esta tasa. En este ejercicio disminuye. Y la razón es que también disminuye la tasa de interés del banco. Ahorita lo vimos en la lámina pasada, en indicadores financieros, la tasa de interés del Banco de México sería de 4%. Disminuye la tasa y entonces, para ser congruentes, como la tasa de retención no es sobre los intereses, sino sobre el capital, pues también entonces se disminuye la tasa de retención. En cuanto al artículo 22 de la Ley de Ingresos de 2021, se vuelve a emitir el estímulo para los de régimen de incorporación fiscal, de tratamiento de IVA y de IEPS, cálculo simplificado. Así también las tablas de reducción de IVA y de IEPS para estos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y para aquellos contribuyentes de RIF con ingresos menores a 300,000 pesos, la reducción al 100% del IVA y del IEPS. Permanece sin cambio. Vemos entonces que la única modificación en la ley de ingresos con relación a la que tenemos vigente, a la de 2020, es la tasa de retención por intereses. En cuanto a ley de impuestos sobre la renta, en este cuadro les muestro
todos los artículos que se reformaron, se adicionaron y se derogaron. Vamos a platicar de los más importantes. Primero, el artículo 84 se deroga, elimina los programas de escuela-empresa como donatarias autorizadas. Ya no es posible que los programas escuela-empresa sean donatarias autorizadas, ya no pueden solicitar esta autorización. Por lo tanto, también se elimina la posibilidad, tanto para las personas físicas, de deducirlo como deducción personal contra su anual. Si alguna persona física le dona a una donataria autorizada, a una escuela-empresa, como ya no serán donatarias autorizadas, pues ya no será deducible. Tampoco será deducible para las personas morales, porque los programas de escuela-empresa ya no son donatarias autorizadas. Bien, el siguiente punto es para los no contribuyentes. Son la modificación medular de ISR va para el título 3 de la ley de ISR, no contribuyentes. Primera modificación, se eliminan los programas escuela-empresa como donatarias autorizadas. Segunda modificación, las organizaciones que se dediquen a la investigación científica, tecnológica o a la preservación de la flora, fauna, ellos, para poder seguir siendo título tercero, tendrán que solicitar su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. Organizaciones de investigación científica y de cuidado al medio ambiente tendrán que ser donatarias autorizadas si es que desean seguir tributando en capítulo tercero, si es que desean seguir siendo no contribuyentes. Recordemos que en 2014 algo parecido les aplicaron a las escuelas. Si las escuelas querían seguir siendo no contribuyentes, tenían que tramitar la solicitud para ser donatarias autorizadas. Ahora aplicará lo mismo para estas organizaciones de investigación científica o medioambientalistas. Pero se les da hasta el 1 de julio. Esta obligación comienza a partir del 1 de julio. Por lo tanto, tendrán los 6 primeros meses de 2021 para hacer su trámite, para conseguir su trámite para ser donatarias autorizadas. El siguiente cambio también va relacionado con el título tercero. Recordemos que en título tercero pues están aquellas organizaciones que no tienen fines de lucro y por lo tanto no son contribuyentes de ISR. Estas organizaciones, lamentablemente la autoridad ubicó que algunas de ellas eran mal utilizadas en perjuicio del erario público y entonces se les pone un candado extra. Se considerará a partir de 2021, remanente distribuible, aunque este de remanente distribuible no se entregue a los socios en efectivo, es algo parecido al dividendo ficto que tienen las personas morales, título 2, aquí será título 3, remanente distribuible, aunque nunca se haya distribuido ese remanente, y la novedad es que ahora, para que no sea considerado dentro del remanente distribuible, todas las erogaciones que hagan estas organizaciones que están en título tercero tienen que cumplir con todos los requisitos de deducibilidad marcados en el título cuarto. En el título cuarto, personas físicas. Anteriormente, se exceptuaba la obligación de tener respaldado la erogación con un CFDI y que se hubiera pagado con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito, servicios. Es decir, se excluía textualmente que cumpliera con la obligación que marca la fracción cuarta del artículo 147 de la ley del ISR, que es la que habla de tener el CFDI y que se pagará cuando es mayor a 2,000 pesos con transferencia, tarjeta, cheque. Actualmente, a partir de 2021, las personas morales tendrán que solicitar CFDIs por todas las erogaciones y cumplir con las formas de pago autorizadas cuando son mayores a 2,000 pesos las erogaciones. Otra modificación importante para las no contribuyentes son las causales
para revocar autorización a las donatarias autorizadas. Estas causales que ahora, en 2021, se elevan a ley, se encontraban en la miscelánea fiscal. Y por estar en miscelánea y generando una obligación de sujeto, entonces se tuvieron que elevar a ley para evitar que se perdiera en tribunales a través de defensa de los contribuyentes. A partir de 2021, la causal se incorpora en la ley de ISR. Se crea entonces un artículo 82 cuarter y se establecen como causales de revocación cuando se destine el activo a fines distintos al objeto social por el que tuvieron la autorización para recibir donativos. Si una organización que tiene autorización para recibir donativos utiliza su activo para una actividad distinta a la que recibió el permiso para tener donativos, será causal de revocación de la autorización. En la fracción segunda se señala como causal de revocación que no se expida el comprobante fiscal que ampare los donativos, o bien que se utilice para amparar cualquier otra operación distinta a la donación, que se emita el CFDI como donación cuando en realidad se trata de algún otro servicio que prestó la donataria. La fracción tercera señala que cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación del SAT o de aquellas a que tenga acceso, está hablando de bases de datos en general, se conozca la actualización de cualquier hecho que constituya incumplimiento a las obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales a cargo de las donatarias autorizadas. La fracción quinta señala que también será causal de revocación si la donataria autorizada está en la lista negra del 69B, cuarto párrafo. La fracción quinta habla de la revocación cuando el representante legal, socios, asociados o cualquier integrante del consejo directivo de administración de esa organización civil haya sido revocada para su autorización por estar en la lista negra dentro de los últimos 5 años y forma parte ahora de la donataria. Y finalmente, encontrarse en el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 80 de esta ley, del cual vamos a hablar en un momento más. Otra modificación que se hace en cuanto a las donatarias, una vez que la autoridad fiscal encuentra algún motivo por el cual es causal de revocarle la autorización, se le debe dar a conocer al contribuyente, a la donataria, el cual cuenta con 10 días hábiles para mostrar lo que a su derecho convenga para desvirtuar la presunción sobre la cual se le pretende revocar la autorización para recibir donativos. Podrá aportar cualquier documentación e información, excepto testimonial y confesional. El SAT deberá emitir en máximo 3 meses a partir de que se agote el plazo del contribuyente, recordemos que el plazo es de 10 días, debe de emitir la resolución. Y la resolución se le notificará a la donataria autorizada a la que se le pretende quitar la autorización. Otra modificación es para las plataformas digitales. En cuanto a las plataformas digitales, la novedad es que ya no se aplicará una tasa de retención de acuerdo a los ingresos. Recordemos que en plataforma digital, hasta 2020, teníamos 3 tarifas dependiendo del tipo de ingreso que la persona física recibía por parte de la plataforma digital. De tal manera que dependiendo del monto del ingreso, era la tasa de retención. Se elimina la tarifa y se queda una tasa directa sin importar el monto de ingreso. Son tres tasas distintas dependiendo del tipo de ingreso que percibe. Para transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, para lo que es, el más conocido, que sería Uber Eats, la tasa de retención a partir de 2021 será de 2.1%. La Cámara de Diputados solicitaba el 2.8% de retención
en la Cámara de Senadores se queda en 2.1% la retención. Y podemos comparar en esta tabla cuáles contribuyentes se van a ver más beneficiados. Pues los que tenían ingresos mayores, ya que la tasa de retención es más pequeña. Mientras que los que tenían ingresos menores, bueno, no se van a ver tan perjudicados porque la tasa más pequeña era de 2%, se eleva a 2.1%. Para los servicios de hospedaje, el más conocido, Airbnb, la tasa va a ser del 4%. Los diputados habían propuesto la tasa del 5%, los senadores la dejan en 4%. Y aquí vemos otra vez la comparación entre 2020 y 2021. Los dos primeros renglones se van a ver perjudicados porque van a tener una tasa de retención más elevada. Los dos últimos renglones van a verse beneficiados porque van a tener una tasa de retención más pequeña. Inclusive vemos aquí que cuando se tengan ingresos de más de 35,000 pesos, que su tasa era de 10%, pues ahora será nada más del 4%. Y finalmente, para la enajenación de bienes y prestación de servicios, las ventas por Mercado Libre, por ejemplo, la tasa de retención sería del 1%. Los diputados propusieron una tasa de 2.4%. En la Cámara de Senadores se queda una tasa del 1%. Vemos la comparación entre 2020 y 2021 y otra vez tenemos que, pues sí, los que tenían ingresos más pequeños se van a ver más perjudicados porque les van a retener mayor cantidad. Y aquí algo también que tenemos que subrayar es que recordemos que existe la opción de que si la persona física únicamente tiene ingresos menores a 300,000 pesos, puede optar porque estas retenciones sean definitivas. Entonces, habrá que ver qué le conviene más al contribuyente. Si considerar la retención como definitiva o mejor presentar sus pagos de manera individual. La retención de todas maneras se le va a hacer. Las plataformas están obligadas de todas maneras a hacer la retención, sea la opción que tome el contribuyente. Entonces, vemos que el título tercero de la ley de ISR es el que sufre varios cambios para evitar que esta figura sea mal utilizada. Y ahora llegamos al artículo 80, último párrafo, que les dije que íbamos a regresar a él. Otra causal para revocar la autorización de donatarias autorizadas es cuando la donataria tenga más del 50% de ingresos por actividades que no están relacionadas con su objeto social. Recordemos que se puede tener hasta un 10% de ingresos por actividades distintas. Si excede ese 10%, entonces se debe de pagar ISR. Pero la novedad es que si los ingresos de actividades distintas son mayores al 50%, entonces se pierde la autorización para ser donatarias autorizadas. La otra novedad es que el destino de los activos debe de ser exclusivo para los fines por los cuales tienen la autorización. Y recordemos que en el nuevo artículo 82 quater se considera como causal de revocación. Otra modificación es que si no se obtiene de nuevo la autorización como donataria durante 12 meses, dentro de los siguientes 12 meses, la totalidad del patrimonio se debe de entregar a otra donataria autorizada y cambiarán a tributar bajo el título segundo, como cualquier persona moral que sí tenga fines lucrativos. Otra modificación adicional para los donatarias es mantener a disposición del público información sobre su patrimonio. Vemos entonces que las modificaciones más fuertes en cuanto a la ley de ISR son para las organizaciones que están en título tercero. No nada más para las donatarias, para todos, pero específicamente todo título tercero, específicamente donatarias. Y bueno, otra novedad en cuanto a los ingresos asimilados por salarios. Se limita el monto que se permite tributar como asimilado a salario. Esta limitante es de 75 millones de pesos en lo individual, es decir, desde un solo cliente o en su conjunto.
no es por cada persona que me pague como asimilado 75 millones, no, es en totalidad de los ingresos que una sola persona reciba como asimilados a salarios. ¿Qué pasa cuando excede esos 75 millones? Pues entonces el excedente se deberá pagar conforme al capítulo 2 del título cuarto, ingresos por actividades empresariales y profesionales, teniendo ya que emitir CFDI, llevar contabilidad y trasladar el IVA. Bien, pues en cuanto a ISR, este sería el panorama. Vamos a platicar ahora sobre el panorama de la ley del impuesto al valor agregado. También por aquí les voy a dejar, siempre es muy importante que nosotros como estudiosos de las leyes fiscales, pues lleguemos al... ya de aquí estoy hasta haciendo anuncios. Lleguemos a la... Nos basemos en la fuente original, ¿sí? ¿Cuál es la fuente original? El Diario Oficial de la Federación. Entonces, les paso por aquí, ahorita lo pongo en el chat, la liga en donde pueden descargar las modificaciones fiscales que aquí estamos platicando. Pero aquí está la fuente original. Todos los artículos que fueron derogados, modificados o adicionados. Bien, en cuanto a ley de IVA, hay una modificación en el artículo 15, fracción 14ª, en cuanto a los servicios de medicina. Recordemos que los servicios de medicina, cuando los presta una persona física, o bien cuando los presta una persona física a través de una sociedad civil, se encuentran exentos. Recordemos que no cualquiera puede prestar servicio de medicina. Bueno, la modificación es que ahora se precisa que también están exentos los servicios de medicina que presten personas físicas, no nada más a través de sociedades civiles, sino también a través de instituciones de beneficencia privada. En cuanto a las modificaciones de plataformas digitales, hay algunas en cuanto a IVA, así como hubo en cuanto a ISR. Primero, se elimina la exención de IVA para la intermediación de venta de bienes muebles usados. Recordemos que la venta de bien mueble usado enajenado por empresa causa IVA, pero si no está enajenado por empresa, la venta de un bien mueble usado no causa IVA. Hasta 2020, el servicio de intermediación tampoco causaba IVA por intermediar la venta de un bien mueble usado. Sin embargo, se elimina esa exención. Por lo tanto, si nosotros vendemos nuestra sala usada y soy persona física con actividad de sueldos, vendo mi sala a través de Mercado Libre, bueno, pues la venta de la sala seguirá estando exenta. Pero el servicio que me cobra Mercado Libre por vender esa sala, eso estará grabado. Otra modificación es que se incrementa de un 50 a un 100% la retención de IVA a los servicios de intermediarios a residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en México. La modificación aquí es el aumento de la retención del IVA, ya no del 50, sino al 100%. Otra modificación es que el precio que se publique en los servicios a través de plataformas digitales podrá hacerse sin el traslado expreso y por separado de IVA, siempre y cuando se acompañe con la leyenda IVA incluido. Y finalmente, así como para ISR, también hay un bloqueo de las plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones fiscales, tanto ISR como IVA. Tienen que cumplir con ambas obligaciones fiscales porque si no, se les podrá bloquear para que no puedan trabajar en México. Además, se incrementa la sanción. En este apartado podrán ustedes revisar cuáles son los artículos que se modificaron, se derogan y se adicionan. Pero recordemos que siempre es importante revisar la fuente original. Y pues las modificaciones más fuertes están en Código Fiscal de la Federación. Si se fijan, qué apartadito tan pequeño tiene el IVA, qué apartado tan pequeño tiene el ISR, pero las modificaciones grandes están en Código Fiscal de la Federación. Aquí sí hay varias. Y las vamos a ver de manera
por encimita, no las vamos a ver a fondo, solamente las vamos a platicar. Una modificación bien importante en la cláusula antiabuso. Recordemos que esta cláusula antiabuso, que apenas surgió en 2020, en donde se pretende que el beneficio esperado de una erogación sea consistente con el monto de la erogación. Si yo gasto en la empresa, es para generar un ingreso, es para generar un beneficio. Si yo hago una inversión, es para generar un beneficio. Esta cláusula antiabuso, de manera general, lo que dice es que el beneficio tiene que estar simétrico con la erogación. Y que si la erogación solamente fue para generar un beneficio fiscal, la autoridad fiscal, en el uso de sus facultades, podrá desconocer esa erogación. Si el único beneficio es fiscal o si no va de acuerdo el beneficio con la erogación, la autoridad fiscal podrá desconocer esa erogación. La única modificación es que ahora, a partir de 2021, se elimina el texto en donde se señalaba los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Al eliminar este texto, entonces, ahora sí, los efectos fiscales generados en términos de ese artículo aplicando la cláusula antiabuso podrán generar consecuencias en materia penal. Esta es una materia muy interesante de investigación para los alumnos de la maestría en defensa del contribuyente. Por ahí se los dejo para que lo comenten en sus clases. En cuestión del buzón tributario, la novedad es que se precisa que la hora del buzón tributario, la hora con la que va a regirse el buzón tributario, es la hora de zona centro. Aunque estemos en Baja California, vamos a tomar las notificaciones del buzón tributario conforme a la hora de la zona centro. En el artículo 14 del código que nos habla sobre las enajenaciones, sobre el concepto de enajenación, se hace una adición en donde dentro del concepto de enajenaciones a plazo especifica cuando se expidan comprobantes fiscales en términos del artículo 29A, fracción cuarta. Es decir, CFDIs con RFC genérico al público en general. Posteriormente, el artículo 17H y 17H bis también se modifican en cuanto a los sellos, en cuanto a los certificados de sello digital. Recordemos que en 2020 se adicionó el artículo 17H bis para considerar causales de restricción temporal de sellos digitales, lo cual fue muy bueno, porque anteriormente solamente existía el artículo 17H bis donde se establecen las causales de cancelación de sellos. Lamentablemente, la autoridad primero cancelaba los sellos y luego investigaba o luego daba la oportunidad de que el contribuyente desvirtuara el motivo por el cual le habían cancelado los sellos. Pero en lo que se corría esta investigación, los sellos estaban cancelados. Y entonces el contribuyente no podía emitir facturas, ni nóminas, ni nada. Paramos la operación de la empresa porque imagínense una empresa que no puede emitir un CFDI, pues no puede tener relaciones con terceros. Se crea el artículo 17H bis para incorporarlo como unas causales de restricción de sellos, de tal manera que se restringe el sello en cuanto el contribuyente presenta la aclaración, se liberan los sellos, se permite que el contribuyente siga timbrando en lo que corren los tiempos de averiguaciones. Algo que fue muy bueno, es muy bueno esto porque así puedo seguir con la operación de la empresa aunque esté una investigación. ¿Cuál es el cambio? El cambio es, perdón, estas causales que se habían incorporado como causales de restricción temporal se regresan a cancelación directa. Ya no hay restricción temporal para estas causales. Se regresan a cancelación directa. ¿Cuáles son?
Cuando el contribuyente está en la lista negra definitiva, porque no desvirtuó las operaciones inexistentes por CFDI emitidos. Ya no habrá restricción temporal. Se va a cancelación directa. Y cuando el contribuyente no desmienta transmisión indebida de pérdidas, la otra lista negra, la lista negra de transmisión de pérdidas. Bueno, estas dos causales se eliminan de restricción temporal y se regresan a cancelación definitiva, a cancelación directa, no es cancelación definitiva, a cancelación directa. Además, se le dan 10 días en lugar de 3 para que la autoridad resuelva, se le dan más días a la autoridad y se pone un límite para que el contribuyente presente la aclaración. Anteriormente no había este límite. Ahora el límite es de 40 días hábiles para que el contribuyente presente la solicitud de aclaración. Si no la presenta en ese tiempo, el sello se cancelará. Bien, ¿cómo es el procedimiento? Primero, la autoridad detecta algún supuesto de restricción temporal de sellos, emite un oficio para informar esta restricción temporal. Este oficio se lo recibe el contribuyente en su buzón tributario. Recordemos la importancia de tener el buzón tributario activo, porque si no tenemos el buzón tributario activo, nos van a notificar por estrados. El contribuyente puede presentar solicitud de aclaración, que hay que revisar la ficha técnica 296 del anexo 1A de la miscelánea, y al día siguiente de que el contribuyente presenta la aclaración, se debe de restablecer el uso del certificado, de tal manera que durante el tiempo que la autoridad hace las investigaciones, va a poder utilizar el certificado. Estos son los 40 días que pusieron ya como máximo para que el contribuyente haga uso de su derecho para desvirtuar las presunciones, 40 días. Antes no había un plazo. Sin embargo, recordemos que es importantísimo que el contribuyente presente esta información lo más pronto posible para que se restablezca el uso de su sello. Además, el contribuyente puede presentar prórroga, una prórroga de 5 días, y la autoridad tendrá 5 días para hacer alguna diligencia y tendrá ahora 10 días para resolver. Hasta que la autoridad resuelva, podemos seguir utilizando los sellos para emitir CFDIs. Por ahí luego me comentaban que, pues, que si yo era persona física, que tiene que me restrinjan los sellos, pues timbro con la contraseña o timbro con la firma electrónica. Bueno, pues también quedan restringida la contraseña y la firma electrónica como medio de timbrado. No queda restringido para medio de acceso, pero como medio de timbrado también quedan restringidos estos dos métodos. Otras modificaciones muy interesantes son en cuanto a la escisión. En escisión, que está señalado en el artículo 14b del Código, las modificaciones son porque la autoridad ha detectado varios casos en donde las sociedades escindidas transmiten valores que antes de la escisión no existían. De repente aparecen subcuentas de capital que al día en que se había autorizado la escisión no existían. En ese sentido van los cambios. En precisar que sí existirá enajenación y por lo tanto la causación de los impuestos cuando una escisión de sociedades transmita la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital y surja en el capital contable un concepto o partida sin importar el nombre cuyo importe no se encontraba registrado en las cuentas de capital contable al momento en que la asamblea acordó la decisión. Entonces, habrá enajenación con diferentes repercusiones también en cuanto a responsabilidad solidaria. Simplemente por el hecho de crear una cuenta que no se encontraba al momento de aprobar la decisión por parte de la asamblea, se le tendrá que dar efecto fiscal de enajenación. Cuando haya nuevas cuentas que no existían anteriormente, también las sociedades escindidas serán responsables solidarios ilimitadamente y por todo su patrimonio. Se aplicará la responsabilidad solidaria cuando se transmitan pérdidas a través de decisión y se haya disminuido la operación en más de 50%
y se hayan transmitido activos a través de reestructuración de sociedades. En cuestión de mercados, bueno, esta modificación es muy ligerita, simplemente ya no tenemos nada más a la Bolsa Mexicana de Valores, ahora tenemos a otra bolsa, por lo tanto, deja de hacer referencia a la Bolsa Mexicana, simplemente habla del mercado mexicano de divisas, de derivados, perdón, no de divisas. En cuanto a la firma electrónica, el único cambio es que la firma electrónica ya sabíamos que se pretende utilizar no nada más para el SAT, sino para otras organizaciones, pero también entre particulares. Y en ese sentido va el cambio, que cuando se utilice la firma electrónica entre particulares, el SAT va a apoyar para brindar el servicio de verificación de identidad de los usuarios. Esa es la única modificación. En cuanto a los mensajes del artículo 17K, se señala pues que ya nos van a poder, bueno, más bien, ya lo hacían, pero ahora lo hacen con respaldo legal. Los mensajes de interés, las cartas de invitación, las verificaciones profundas, los exhortos y todos los comunicados de parte de la autoridad ya están incluidos en Código Fiscal de la Federación. Se eleva también la facultad de la autoridad, la asistencia y difusión fiscal para prevenir y medir riesgos impositivos, incluso el mencionarle a los contribuyentes los peligros que corre por hacer una mala práctica, ya sería también una facultad de la autoridad. En cuestión de las promociones que se presenten, se agrega que cuando la autoridad fiscal reciba una promoción que venga incompleta o que haya un dato que hace falta, pues la autoridad le va a requerir al promovente para que en un plazo de 10 días cumpla con ese requisito omitido. Si en esos 10 días no se subsana la omisión, entonces la promoción se tiene por no presentada. En cuestión de devolución, un cambio importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Una causal nueva para no tener por presentada una solicitud de devolución es que el contribuyente no se localice. Que sea un domicilio no localizado, sin datos, sin detalle del contribuyente o un contribuyente no localizado, para que nos pueda devolver la autoridad, nuestro domicilio tiene que estar localizado. Recordemos también que si no nos localiza la autoridad, podemos solicitar que la autoridad vaya a verificar nuestro domicilio. ¿Para qué? Para que tengamos la certeza de que cumplimos con esta nueva obligación, para que cuando presentemos la devolución, esta no sea una causal de tener la obligación por no presentada. Ojo, no es una causal de improcedencia, no nos están negando el saldo a favor, simplemente están considerando que no se solicitó la devolución. Entonces, podemos regularizarnos, podemos solicitar la verificación física del domicilio y posteriormente volver a presentar la solicitud de devolución. Sin embargo, no se considera que la primera haya interrumpido el plazo de prescripción. Y otra modificación en beneficio de la autoridad es que el plazo para que la autoridad emita y notifique una resolución cambia de 10 a 20 días. Se le da más tiempo a la autoridad. Una aclaración que hace la autoridad, bueno, que hace la ley. El artículo 27, que sufrió modificaciones de estructura el 2020, ahora aclara en cuanto al aviso de los socios. Recordemos que el 30 de junio de este 2020, las personas morales tuvieron que presentar la estructura accionaria de sus socios accionistas, la participación en las empresas, a más tardar el 30 de junio de 2020. Sin embargo, hubo la confusión qué pasaba con las personas morales no contribuyentes, porque finalmente ellos no tienen accionistas. Entonces, se aclara que también van a presentar este aviso, no nada más las personas morales del título 2, también todas las personas morales. Hace la aclaración, socios, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se le designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación. Entonces, no nada más es para personas del título 2.
En cuestión de la suspensión de actividades, se añade que es facultad de la autoridad fiscal suspender o disminuir obligaciones de los contribuyentes cuando en sus sistemas detecten que el contribuyente no ha realizado ninguna actividad en los 3 ejercicios previos. En cuestión de cancelación de el RFC, pues para que una persona moral pueda solicitar que se cancele su RFC porque ya terminó el proceso de liquidación, tiene que estar completamente sano, completamente saludable. No tiene que estar siendo sujeto al ejercicio de facultades de comprobación, no debe de estar en la lista negra, debe de ser congruente los FDIs emitidos y recibidos con los impuestos pagados. Y bueno, esto ya estaba en miscelánea, simplemente lo elevan a ley. En cuanto a CFDI, el artículo 29 sufre el cambio de que, pues, el recibo electrónico de pago ya lo conocemos, ya es algo de día a día, pero les había faltado meter en Código Fiscal de la Federación la obligación de solicitar ese CFDI por recibo electrónico de pago. Ese recibo electrónico de pago no estaba la obligación de solicitarlo. Se incorpora la obligación no nada más de expedirlo, sino también de solicitarlo cuando hagamos pagos parciales, pero también cuando haya una enajenación a título gratuito. Otra especificación que hace para evitar que los abogados le ganen a la autoridad en juicio es que en el CFDI los datos de cantidad, unidad de medida, clase de bienes o mercancías o descripción del servicio tiene que ser de acuerdo con los catálogos, porque por ahí les habían ganado los abogados algunas cuestiones de defensa. Y también otra novedad es que los CFDIs de retenciones se incluyen como que tienen que cumplir los requisitos. Anteriormente no hacía referencia a los CFDIs de retenciones, se incluye también ya los CFDIs de retenciones. ¿Qué más viene en código? En cuanto a la conservación de la contabilidad, se adiciona al artículo 30 para conservar la contabilidad y la documentación relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales por todo el tiempo que subsista la sociedad, no nada más 5 años, por todo el tiempo que subsista la sociedad, toda la información necesaria para implementar los acuerdos alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversia previsto en tratados para evitar la doble tributación, en los que México es parte. Pero también los documentos para acreditar aumentos y disminuciones del capital y distribución de dividendos o utilidades. Esto se tendrá que conservar toda la vida de la sociedad, no nada más 5 años. En cuanto a las pérdidas, se incluye como obligación de los contribuyentes cuando haya ejercicios donde disminuyan pérdidas de ejercicios anteriores, mostrar la información que permita verificar la procedencia de la aplicación de esas pérdidas. Cuando se distribuyan o paguen dividendos o utilidades, cuando se reduzca el capital o se reembolse o se envíen remesas de capital, así cuando se reciban cantidades por concepto de préstamo. En cuestión de embargo, algo que le va a dar mucho trabajo a los abogados fiscalistas, se incorpora como medida de apremio embargo de bienes a terceros. Embargo de bienes a terceros relacionados cuando no quieren participar con la fiscalización del contribuyente deudor. Serán causal para embargarle a un tercero. Eso, evidentemente, va a darles mucho de qué hablar a los abogados fiscalistas. En cuestión de tecnología, pues seguramente ustedes escucharon la propuesta de los diputados de que los visitadores del SAT pudieran hacer uso de cámaras de celulares para recabar información del contribuyente. Bueno, pues eso se eliminó en senadores. En cuestión de los visitadores, se les da la facultad, lo cual también les va a dar trabajo a los abogados fiscalistas, a los visitadores tendrán la facultad para que valoren documentos o informes obtenidos de terceros durante el desarrollo de una visita, así como para que valoren documentos, libros y registros que se les presenten para desvirtuar hechos u omisiones.
En cuestión de las visitas domiciliarias, se añade que las visitas domiciliarias pueden ser llevadas a cabo en bodegas, oficinas, almacenes, actividades administrativas o donde se encuentren mercancías. En cuestión de los acuerdos conclusivos, un cambio muy importante es que se limita la posibilidad de solicitar un acuerdo conclusivo. No se podrá solicitar en caso de que la facultad de comprobación se ejerza para verificar la procedencia de devolución de impuestos, tampoco cuando las facultades de comprobación se ejerzan a través de compulsa de terceros, tampoco cuando se realicen actos derivados de la cumplimentación o a resoluciones o sentencias, o cuando estén contribuyentes listados en la lista negra, ya sea provisional o definitiva. Se limita también el tiempo en el cual se puede solicitar un acuerdo conclusivo. No se podrá solicitar luego de que transcurra el plazo de 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional. En cuestión de precios de transferencia, se le da importancia de nuevo al estudio de precios de transferencia. En la ley no viene como tal estudio de precios de transferencia, sino la obligación de que las operaciones entre partes relacionadas se lleven a valor de mercado, y eso se demuestra a través de un estudio de precios de transferencia. Entonces, cuando no se pueda demostrar que se llevó a cabo las operaciones entre partes relacionadas a valor de mercado, se considera un incumplimiento grave. Por lo tanto, se elimina la posibilidad de reducir la multa en un 50% de las infracciones. Y habrá mayor fiscalización en este tema, porque se pretende que al aumentar la percepción de riesgo, los contribuyentes hagan ya sus estudios de precio de transferencia. En cuestión de las notificaciones, es importante recordar el buzón tributario. Si no tenemos buzón tributario, estando obligado a tenerlo, nos podrá notificar por estrados. Y además, se reduce el tiempo de la notificación por estrados. En lugar de estar 15 días, solamente se publicará 6 días. En cuestión de presentación de la información, nos dan 10 días ahora para presentar información cuando sea difícil de proporcionar o difícil de obtener. Muchos cambios en embargo que no voy a tocar porque soy contadora, no soy abogado y no me quiero meter en terrenos que no domino. Sin embargo, la idea era darles un panorama general de las modificaciones fiscales para este ejercicio 2021, agradecer el favor de su asistencia y pues ponerme a sus órdenes a este correo electrónico fmtavera@umich.mx. Además, invitarlos a los que nos están acompañando y no son ya alumnos de nuestras maestrías, ya está abierta la convocatoria. Bueno, ya vayan tomando sus precauciones porque en los primeros días de enero estará abierta la convocatoria de 2021 para los que deseen cursar la maestría en defensa del contribuyente. Es una maestría que desde su origen, hace 3 años, es impartida en línea y es impartida en unión de la Universidad Michoacana con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Bien, pues entonces por mi parte es todo. Vamos a dejar 2 minutos para si tienen alguna aportación que deseen realizar, alguna duda. Bien, si alguien quiere tomar el micrófono, si no hay ninguna duda, me la pueden hacer llegar posteriormente a mi correo. Ya se los pasé, FMUMich. Les voy a pasar aquí en el chat el diario oficial, donde pueden consultar toda esta información. Y bien, pues si no hay nada más, les agradezco su presencia, me despido y quedo atenta a sus comentarios. Que tengan felices fiestas. A cuidarnos, a quedarnos en casa.